Libertópolis presenta Liber Cátedra con el juez Rojas, donde nos explicará su libro Las contradicciones del derecho penal. En este segmento exploraremos temas relacionados con los derechos fundamentales, el sistema legal y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa, con el patrocinio de San Martín. Capítulo quinto, la visión económica del tema de la criminalidad, la protección de los derechos frente al crimen considerada como un bien público. La economía se ha encargado de estudiar el proceso de la comisión de crímenes, y esto lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Ya en el siglo XVIII, autores como Jeremy Bentham o Cesare Beccaria o Valentín de Foronda y otros han hecho ciertos análisis económicos del crimen, ¿no? El famoso libro de Beccaria, ¿no?, de los delitos y de las penas, es más un texto de economía que de derecho penal. Y en él Beccaria, igual que ha hecho Bentham, igual que ha hecho Foronda y otros autores, hace un análisis de costo-beneficio, ¿no? Dice, en una visión de un ser racional, uno está dispuesto a cometer un crimen cuando los beneficios esperados son superiores a los costos. Entonces, el beneficio esperado es lo que uno espera lograr con el crimen. Si es un delito económico, cuál es el botín. Si es un delito de otra índole, qué es lo que uno busca y cómo valora a eso que busca. Y por otro lado, los costos de cometer el crimen, que en estos autores del siglo XVIII, como además los crímenes en aquella época, no estamos hablando de crímenes sofisticados o que requirieran una gran tecnología ni preparación, básicamente los costos estaban dados por dos elementos: la posibilidad de ser detenido y castigado por el monto de la pena que uno le pudiera corresponder en caso de ser sometido a juicio, ¿no?, de ser descubierto. Entonces, cuando el botín que yo esperaba obtener justifica correr el riesgo de ser detenido y juzgado y eventualmente padecer la pena que me pueden imponer, yo voy a cometer el crimen, por lo menos en un análisis racional. Si veo que los costos son superiores a los beneficios, no lo voy a cometer. Esto es importante porque a lo largo del tiempo ha quedado esta idea de costo-beneficio, y sobre todo para el diseño de las instituciones destinadas a proteger derechos o a imponer penas, ¿no? Uno podría buscar mecanismos para aumentar los costos, eliminar la impunidad, o sea, que la pena efectivamente sea aplicada, y disminuir los beneficios que uno obtiene por el crimen. Ayuda este análisis de costo-beneficio. Por supuesto, lo primero que ustedes podrán pensar es, bueno, pero no todos los criminales hacen este análisis costo-beneficio. Intuitivamente muchos lo hacen, no es un problema ni de actuar demasiado racionalmente, ni de haber estudiado ser muy inteligente. El análisis costo-beneficio es casi innato en el ser humano, pero por supuesto hay ciertos delitos donde estos análisis no son tan matemáticos, ni mucho menos se pueden traducir en dinero, por ejemplo, y es un poco más difícil, pero siempre uno intenta, como decía Ludwig von Mises, pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria, de modo que si uno piensa que el crimen que va a cometer tiene riesgos que hacen que uno pueda no pasar a una más satisfactoria, sino una mucho menos satisfactoria todavía, probablemente no esté dispuesto a cometer el crimen. Estas ideas llegaron al siglo XX luego de que se empezó a desarrollar el análisis económico del derecho, un punto de
de quiebre ahí, una bisagra, fue el teorema de Coase, ¿no? El trabajo de Ronald Coase, el problema de costo social en 1960, que empezó a hacer que se viera al derecho desde una visión económica, con otros ojos, y aparecen análisis económicos del derecho en todas las áreas. Y un gran economista que fue premio Nobel de Economía posteriormente, Gary Becker, escribe varios análisis económicos sobre distintos puntos vinculados con, por ejemplo, un tratado sobre la familia, donde analizaba desde análisis económico todas las instituciones del derecho de familia y de las sucesiones, o un análisis económico de la discriminación racial, escrito en 1968, en pleno problema en Estados Unidos, explicando por qué era irracional la discriminación racial, y escribió un paper muy interesante, se llama Crime and Punishment, an Economic Approach, un acercamiento económico al crimen y el delito, que curiosamente empieza con citas de Jeremy Bentham. O sea, él trae toda esta teoría económica del siglo XVIII y obviamente la llena de fórmulas matemáticas y de análisis matemáticos y económicos sobre la comisión del crimen. Y fue como el punto fundacional de una visión económica del derecho penal en el siglo XX, muy, muy, muy interesante. A partir de ahí se han hecho análisis económicos del delito. Y uno de los puntos que uno podría tocar, en primer lugar, como les decía hace un rato, en esta idea del costo-beneficio del cometer el crimen, uno puede usar esta ecuación para tratar de disminuir los beneficios y a incrementar los costos. O sea, esta ecuación tan sencilla que elaboraron en el siglo XVIII y que se repotenció con el desarrollo de la visión del análisis económico del derecho en el siglo XX, dio un montón de ideas de cómo la legislación y los jueces en su jurisprudencia y los fiscales cuando discuten sus acuerdos podrían tratar de buscar, por un lado, disminuir los beneficios del crimen para hacerlo menos atractivo y, por otro lado, incrementar los costos del crimen, ¿no? Y incrementar los costos del crimen no significa necesaria ni primariamente incrementar las penas, ¿no? Pasa muchas veces que ocurre algún crimen muy sonado en un país y aberrante, que matan un chico o a una persona en circunstancias horribles, o que se repite mucho alguna modalidad de delito, y la gente inmediatamente piensa, y los políticos piensan, que la solución a ese problema es incrementar las penas. Y ya Beccaria lo explicaba muy claramente en el siglo XVIII, que de estos dos elementos de los costos del delito, o sea, la posibilidad de ser descubierto y castigado y el monto de la pena aplicable, el primer elemento es el más importante. O sea, de nada sirve amenazar a la gente con grandes penas si nunca se van a aplicar, si el sistema va a generar impunidad y la persona no va a ser condenada. De modo que eliminar la impunidad es un factor fundamental para incrementar los costos del delito. Es mucho más eficiente desde el punto de vista de la prevención general hacia el futuro que las personas que cometen delitos sean atrapadas y condenadas, aunque la pena no sea muy alta, que prometerles penas altísimas y que muy poca gente termine condenada. Entonces, de estos elementos económicos, una primera
conclusión sería, bueno, buscar mecanismos para disminuir la impunidad, ¿no? Por ejemplo, la tecnología ha ayudado muchísimo a esto. La aparición de LoJack, por ejemplo, la geolocalización que empezó a hacerse famosa con estos aparatos puestos en camiones que conducen mercadería, que eran monitoreados y que si se salían unos metros de la ruta que tenía que seguir el camión, automáticamente se generaba una alarma y además el camión podía ser localizado en el lugar donde estuviera. Eso disuadió muchísimo el robo de camiones porque si tenían colocado el mecanismo, rápidamente podían ser alcanzados y posiblemente no le darían tiempo a los ladrones ni siquiera de llevarse la mercadería, y el camión sería recuperado. De modo que este tipo de mecanismos que terminaron desalentando ciertas modalidades delictivas. Algo que, por ejemplo, en Argentina fue muy interesante fue que las empresas, las fábricas de automóviles, coloquen los datos del automóvil, sea de datos de motor, de chasis y de patentamiento, por ejemplo, en los vidrios y en las puertas, en todas las partes removibles del automóvil, de modo que los que robaban automóviles para desguazarlos y vender las partes, obviamente los vendedores, los revendedores de autopartes usadas no podían recibir esas partes porque tenían los datos de un auto que era robado, obviamente los convertían en cubridores de un delito, y por lo tanto el mercado de esas autopartes prácticamente se eliminó y la cantidad de robos de autos disminuyó. ¿Por qué? Porque el beneficio esperado bajaba notablemente. Hay una gran discusión hoy en día respecto de las drogas, ¿no? Es decir, los que proponen la despenalización del mercado de las drogas, uno de los argumentos más importantes es: si las drogas fueran legales, el negocio daría mucho menos beneficios económicos y por lo tanto el mercado se achicaría considerablemente y además podría ser controlado legalmente. En fin, el punto es que esta visión económica del delito nos lleva a que podemos operar sobre tratar de disminuir los beneficios esperados y tratar de incrementar los costos de cometer el delito. Libertópolis presentó Libercátedra con el juez Rojas, gracias al patrocinio de San Martín.